Hamás anuncia que suspende la liberación de rehenes israelíes en Gaza, mientras Israel denuncia una violación total de la tregua por parte del grupo terrorista y pone al ejército en máximo nivel de alerta. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, anunció que no se producirá un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos por violaciones de Israel a los términos del acuerdo de alto el fuego. Israel responde poniendo las tropas en el máximo nivel de alerta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que los palestinos de Gaza puedan regresar a la franja si se lleva a cabo su plan de reubicarlos y convertir el territorio en un enclave inmobiliario internacional. Trump espera recibir el apoyo incondicional de Egipto y Jordania. Trump, de nuevo, impondrá este lunes aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio en un nuevo paso de su política proteccionista que amenaza con desatar guerras comerciales en todo el mundo. China contraataca con sus propios aranceles a los productos estadounidenses. La milicia islamista Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea y varios países más, anunció este lunes que aplaza indefinidamente el próximo intercambio de rehenes previsto para este sábado. Hamás responsabilizó a Israel de violar la frágil tregua que comenzó el 19 de enero. Desde entonces, Hamás liberó a 16 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de 566 presos palestinos. El portavoz de las brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida, sostuvo que Israel no respetó varios términos de la tregua, tales como dilatar el regreso de los desplazados al norte de Gaza, además de los continuos bombardeos sobre la franja. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, respondió que lo que plantea Hamás es una violación del acuerdo de alto al fuego y ordenó al ejército prepararse para todos los escenarios. El acuerdo de alto el fuego en Gaza vive su primera gran crisis y Hamás e Israel se acusan mutuamente de no respetarlo. Los islamistas anuncian que posponen la liberación de 3 nuevos rehenes prevista para el sábado hasta que los israelíes cumplan lo acordado en Doha. El texto pactado en Qatar señalaba que a los 16 días de la entrada en vigor del acuerdo debía comenzar a negociarse la segunda fase, pero Israel ha preferido retrasarlo y la delegación que ha enviado a Doha no tenía la capacidad de negociar una segunda fase que contempla la liberación de todos los rehenes y es el momento para asentar las bases de un alto el fuego definitivo y la retirada total de las fuerzas de ocupación de la franja. La decisión de Hamás llega además en un contexto marcado por el anuncio del plan de Donald Trump que persigue la expulsión de todos los gazatíes sin derecho a retorno para levantar en la franja lo que él llama la Riviera de Oriente Medio. Benjamín Netanyahu y su equipo de gobierno ven con muy buenos ojos este plan por el que, además de eliminar a Hamás, uno de sus grandes objetivos al comienzo de la guerra acabarían con la presencia de palestinos en Gaza, el sueño del ultranacionalismo sionista. La primera consecuencia de esta decisión adoptada por Hamás es que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado al ejército prepararse al más alto nivel de alerta para cualquier posible escenario en Gaza. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado rotundamente que los 2.3 millones de residentes palestinos de Gaza puedan regresar a la franja si se lleva a cabo su plan de reubicarlos y convertir el territorio en un enclave inmobiliario internacional que él denomina como la Riviera de Oriente Próximo. En declaraciones a Fox News dijo que los gazatíes tendrían viviendas mucho mejores en los países vecinos. El plan ha provocado la indignación de los palestinos. Desplazados palestinos en Gaza, camino del norte de la franja, en medio de un frágil alto el fuego. Mientras cientos de gazatíes cruzaban una zona recientemente ocupada por el ejército israelí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su visión para el territorio, afirmando que se adueñará de Gaza y planeará un desarrollo inmobiliario para el futuro. Su plan excluye a los gazatíes. ¿Los palestinos tendrían derecho a regresar? No, pero tendrán mejores viviendas. En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos. Porque si tienen que volver ahora, pasarán años antes de que no es habitable.
Para muchos habitantes de Gaza, que ya sufren terribles condiciones humanitarias, la perspectiva de ser expulsados y de que se les impida retornar es un doloroso recuerdo del exilio anterior. Aunque el derecho internacional reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos, Israel lleva décadas bloqueándolo, lo que ha provocado que generaciones de palestinos hayan nacido en la diáspora desde 1948. La propuesta de Trump es un nuevo desafío a este derecho, esta vez específicamente para los gazatíes que rechazan el desplazamiento forzoso. Estamos arraigados en esta tierra desde hace miles de años. ¿Quién es Trump para expulsarnos ahora? Esta es nuestra patria, no tenemos otra, nunca nos iremos. Preferimos morir a emigrar. Soportamos la guerra con muerte y hambre y huimos mientras nos bombardeaban. Pero emigrar, no vamos a emigrar. Críticos temen que el plan de Trump agudice aún más las profundas divisiones que alimentan el conflicto palestino-israelí. Hamás, clasificada como organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y Alemania, ya emitió una respuesta. Los proyectos de Occidente, Estados Unidos y Trump están condenados. Los derribaremos como derribamos sus proyectos anteriores. Se teme que el plan de Trump para Gaza ponga en peligro la segunda fase de las negociaciones para un alto el fuego en un momento en el que el acuerdo inicial ya está en peligro. Hamás acusa a Israel de no respetar el alto el fuego y dice que dejará de liberar rehenes israelíes. Se abre una nueva fase de inestabilidad luego de 3 semanas de relativa calma en Gaza. Un lugar para los palestinos fuera de Gaza. Ampliamos con Luciano Sácara, profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Gracias, Luciano, por acompañarnos. Bueno, el frágil alto el fuego en Gaza está empezando a desmoronarse, con Hamás anunciando que pospondrá la liberación del próximo grupo de rehenes israelíes. ¿Crees que el presidente Trump tiene alguna responsabilidad en esto? Bueno, creo que tiene una gran responsabilidad el hecho de que la delegación israelí haya venido a Doha sin mandato para negociar nada en esta segunda fase. Da a entender que la reunión que tuvo Trump con Netanyahu y las declaraciones que ha hecho Trump acerca de su futuro plan sobre Gaza han cambiado la manera de que Netanyahu está enfrentándose a este alto el fuego, que parte de su gobierno no había ni siquiera aceptado. Por lo tanto, lo que parece ser es que como el gobierno de Netanyahu ve con buenos ojos esta posible operación manejada por Estados Unidos, en este sentido no le están dando a Israel la responsabilidad, sino que se responsabilizaría a Estados Unidos, pues no necesita seguir adelante con un plan que en definitiva estaría buscando vaciar la franja de Gaza de la población existente. Por lo tanto, sí, la responsabilidad de Trump es bastante notoria en este caso. Bueno, Trump se ha reafirmado en sus planes de tomar Gaza a pesar de la condena por parte de los distintos grupos involucrados. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la verdad que es muy difícil de explicar. Creo que ha tomado a todos por sorpresa esta propuesta. No creo que ni siquiera Netanyahu estuviera pensando en algo que le ponen sobre la mesa que fuera tan apetecible para, sobre todo, el sector más nacionalista o más radical de su gobierno. El tema es que esta propuesta es, digamos, imposible de cumplir. No creo que sea posible hacerlo. Y de hecho estamos viendo que, a pesar de que Trump dice determinadas cosas en esta entrevista, ha habido muchos desmentidos en estos 2 o 3 días. Han salido miembros de su propio gobierno a decir no, que el derecho al retorno está. El propio Netanyahu dijo que los asentamientos iban a ser temporales en otros países y que iban a volver. O sea, no está claro qué es lo que se está planificando y tampoco cómo se va a planificar. Hay una reunión de la Liga de Estados Árabes que van a establecer, se supone, un rechazo tajante a toda esta operación. Bueno, muchísimas gracias, Luciano Sácara, por este análisis para nosotros. Y el rey Abdalá II de Jordania se reunirá con el presidente estadounidense este martes. Donald Trump está presionando a Jordania para que acepte a palestinos desterrados de Gaza como parte del plan de Estados Unidos para hacerse cargo de la franja. Abdalá se reunió recientemente con el presidente palestino Mahmoud Abbas y rechazó cualquier iniciativa que aliente la expulsión de los gazatíes.
Las protestas contra Trump coparon las calles de Jordania, país que cuenta con entre 2 y 3 millones de refugiados palestinos. Crece el temor a la inestabilidad política si llegan cientos de miles de gazatíes. Protestas en la capital jordana, Amán, durante el fin de semana. Los manifestantes rechazan la propuesta de Trump de expulsar a los gazatíes. Esta es una muestra de lo que generó la iniciativa del republicano. Es inaceptable. Los gazatíes son responsables de su destino. No necesitan que nadie les diga si se quedan o se van. Los palestinos deben seguir en su tierra y los jordanos en la suya. Además de la presión de la sociedad jordana, el rey Abdalá II debe lidiar también con el apremio de Estados Unidos para aceptar el plan Trump. Antes de viajar a Washington, se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas. El monarca insiste en que Jordania apoya la solución de los dos estados y rechaza cualquier plan de anexión o de expulsión de palestinos. Jordania comparte fronteras con la Cisjordania ocupada y con Israel. La ONU señala que hay 2.200.000 refugiados palestinos registrados en el país, pero que en total serían 3 millones. La mayoría vive allí desde hace décadas. Jordania acogió también a más de 1 millón de desplazados sirios en los últimos años. En un país con 11 millones de habitantes, esto afecta a los recursos de Jordania y ahora hay temor a la inestabilidad política. Jordania mantuvo relaciones pacíficas con Israel desde que el padre del rey Abdalá firmó un tratado en 1994. Además, respalda la creación de un Estado palestino y condena el asedio israelí sobre Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. Los ministros israelíes de extrema derecha, por su parte, celebran la idea de Trump. El plan del presidente Trump es una verdadera respuesta a los ataques del 7 de octubre. Quienes cometieron la mayor masacre en nuestra tierra van a perder la suya para siempre. Vamos a trabajar para sepultar el peligro de un Estado palestino de una vez y para siempre. El rey Abdalá hace equilibrio mientras recibe presión de todos lados. Jordania ha sido aliada de Estados Unidos por mucho tiempo, pero Trump muestra que es capaz de sacrificar esa relación con tal de obtener lo que quiere. Y en Estados Unidos, un juez federal ha bloqueado el traslado de 3 inmigrantes venezolanos a la base militar de Guantánamo. El juez admitió la petición de emergencia presentada por el Centro de Derechos Constitucionales en nombre de los 3 venezolanos que se encontraban detenidos en un centro de control de inmigración y aduanas de Nuevo México. Se calcula que medio centenar de inmigrantes ha sido ya trasladado a Guantánamo, siguiendo los planes del presidente Trump, que el 29 de enero ordenó acondicionar la base para tener espacio de detención adicional para inmigrantes criminales de alta prioridad. La base es conocida por las constantes denuncias de violación de derechos humanos hacia los reos allí recluidos, la mayoría de ellos presuntos sospechosos de terrorismo. Y sobre este tema hablamos ahora con el profesor Ernesto Castañeda, quien dirige el Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University en Washington. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado el traslado de 3 venezolanos desde Nuevo México a la base de Guantánamo. ¿Crea esto un precedente para otros migrantes? Así es, Silvia, muy buenas noches. Sí, este es un buen precedente porque la manera en que se ha querido usar Guantánamo en esta ocasión para guardar de manera temporal a migrantes. No sabemos si están en proceso de deportación, si son migrantes que han pedido asilo y se les está negado, o son venezolanos que tenían la protección temporal y el parol humanitario que ha dado Biden y que ahora están en un limbo legal, o como llamaba una periodista del Washington Post, un hoyo negro legal, porque en Guantánamo no tienen acceso, por ejemplo, a sus abogados. Entonces perdían derechos y no se seguía un debido proceso de la ley, por lo cual interfiere este juez en Nuevo México. Sí, bueno, Donald Trump anunció que Guantánamo serviría para detener a inmigrantes considerados delincuentes de alta prioridad. ¿Es así o se está enviando Guantánamo a cualquier inmigrante en situación irregular en Estados Unidos?
Ese es el argumento de Donald Trump, que eran los peores criminales, pero no ha sido el caso. Otro ejemplo, por ejemplo, en el 11 de septiembre se pusieron en Guantánamo en las células de alta criminalidad o alta emergencia a gente que se sospechaba de terrorismo, pero hasta la fecha, hasta 2025, todavía hay una docena de casos de gente que no se ha podido declarar culpable y sigue ahí atrapada en un limbo legal. Entonces no queremos que eso pase con los inmigrantes, y también Trump ha dado este discurso de que quiere deportar solamente a la gente inmigrante en Estados Unidos sin papeles con antecedentes criminales, pero en los hechos hemos visto que no es el caso, el caso. Se han deportado a muchos migrantes sin ningún crimen más allá de pasar la frontera sin una visa o un pasaporte. Preocupa la situación, pues Guantánamo ha estado asociado no solo a abusos y graves violaciones de derechos humanos contra personas detenidas en el marco contra el terrorismo, sino también de personas migrantes. ¿Cuál es la situación actual del centro? La situación física del centro es inadecuada, no hay las camas o el espacio adecuado para alojar a los 30,000 migrantes que Trump dice que podrían llegar ahí. Se podrían tal vez detener algunas docenas de personas, pero las instalaciones físicamente no están listas. Prepararlas va a costar mucho dinero, mucho material, llevar trabajadores sociales, guardias, comida hasta Cuba, es muy costoso. Además, esto pone en una situación muy débil de derechos humanos a la gente ahí detenida, sin ningún acceso a la ley, sin un caso claro de que son culpables. Y además, como bien decía Silvia, esto asocia en el discurso público el hecho de migrar por muchas razones justificadas, con el ser un terrorista, un peligro para el gobierno de Estados Unidos, lo cual es un gran estrechar mucho la lógica y la conexión entre estos, por ejemplo, estos venezolanos y gente que estuvo implicada en el ataque terrorista contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Entonces, es importante detener estas acciones que van más allá de la ley y ligar otra vez la migración con la criminalidad cuando no lo están ligadas. Claro. Muchísimas gracias, profesor Ernesto Castañeda, de la American University en Washington. Gracias, buenas noches. Y nosotros seguimos en Estados Unidos por la economía. Paco Furió. Así es, Silvia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que planea introducir aranceles del 25% sobre todo el acero y el aluminio que entra en el país norteamericano. También dijo que respondería con aranceles a países que introdujeran tasas a productos estadounidenses, sin mencionar qué socios o países se verían afectados. Las amenazas de Trump suponen la última escalada de su guerra comercial. Ya impuso aranceles similares sobre el acero y el aluminio durante su primer mandato. Las siderúrgicas europeas representan alrededor del 15% de las importaciones de Estados Unidos. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE respondería con firmeza si es atacada de forma injusta o arbitraria. Y para saber más sobre esta guerra comercial, conectamos ahora con José Díaz Briceño en Washington. Saludos, José. Uno de los mayores riesgos de subir aranceles es que se dispare la inflación. Y recordemos que Donald Trump supo capitalizar el descontento de la clase trabajadora estadounidense por la subida de precios de los últimos años. Pero ahora podría volvérsele en contra, ¿no es así? Sí, el impacto de los aranceles que anuncia Trump sobre los precios del acero y el aluminio en Estados Unidos no es un caso hipotético, pues recordemos en 2018 los primeros aranceles contra estos dos metales por parte del presidente Trump sí tuvieron un impacto, de acuerdo con la Comisión Internacional de Comercio, una agencia del propio gobierno estadounidense, asegurando que aquí en Estados Unidos los precios del acero aumentaron en 2,4% y del aluminio en 1,6%, esto de acuerdo con el propio gobierno estadounidense. Y de acuerdo con estos análisis, los principales afectados fueron las industrias intensivas en el uso de estos metales, particularmente la automotriz. Y de acuerdo también con otro análisis del Centro de Investigación Automotriz de Detroit, tan solo para la industria automotriz, los aranceles de un año aplicados al acero y al aluminio contra Canadá y México, pues aumentaron costos en $500 millones solo para esa industria en un solo año. Esto no es algo hipotético y sin duda los consumidores en Estados Unidos lo resentirían. ¿Y hay alguna posibilidad de que, al igual que ocurrió con México y Canadá, se llegue a algún acuerdo entre Pekín y Washington para suspender estos aranceles?
Es sin duda algo difícil. Hay que decir que en estos momentos la mayor parte de los países en Estados Unidos enfrentan todavía este arancel de 25% contra el acero y de 10% contra el aluminio, pues que data desde 2018, a excepción de algunos socios comerciales como Canadá y México, que firmaron un acuerdo con Estados Unidos justamente para librar esos aranceles, y después con la administración Biden, la Unión Europea, el Reino Unido y el propio Japón, pues realmente son los únicos que se salvaron de estos aranceles, y las decisiones que tome Trump, habrá que ver la letra fina del anuncio que será justamente presentado hoy, irían en contra de estos acuerdos, y es algo que justamente pues no pinta bien para las relaciones con Pekín, que es sin duda el villano favorito de esta novela de aranceles de Donald Trump. Pues estaremos atentos, José. Muchas gracias desde Washington. Y mientras crecen las tensiones, el vicepresidente del gobierno de Trump, J.D. Vance, y los secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Peter Hegseth, van a participar en varios encuentros que tendrán lugar en Europa. Ana Nieto, ¿qué traen en la agenda los miembros de la administración Trump? Pues al gran elefante en la habitación, que son las relaciones comerciales por las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a la Unión Europea. Una unión con la que tiene una relación comercial que hace 2 años se valorizaba en 1,4 billones de dólares. El vicepresidente Vance va a participar en una cena de Estado en París y va a tener reuniones bilaterales con Emmanuel Macron, también con la presidenta de la Comisión Europea, y van a tratar temas como, por ejemplo, la estrategia a seguir para cerrar la guerra de Rusia en Ucrania. Vance ha sido siempre muy crítico de la ayuda que su país ha prestado a Kiev en esta guerra y cree que los europeos tienen que hacer más por el fin de esta. Los presupuestos de defensa y la situación de la OTAN van a ser otro de los puntos de una agenda que también se completan con el de la tecnología, no solo porque esta reunión de París el tema se gira en torno a la inteligencia artificial, sino también porque Vance es muy cercano a la industria de Silicon Valley y desde esta industria se ve a Europa como un bloque en el que se está censurando a las empresas de tecnología, más aún con la ley de servicios digitales que tiene que entrar en vigor. En Europa se habla más bien de controlar la desinformación, pero Meta y X, por ejemplo, quieren cambios. Las empresas tecnológicas no son las únicas que se quejan de la regulación europea. ¿De dónde vienen otras presiones, Ana? Pues hoy mismo la Cámara de Comercio americana en la Unión Europea, de la que forman parte una larga lista de empresas, desde Ford hasta Citi, pasando por 3M, han hecho pública una posición contraria con respecto al paquete de Omnibus, en el que a finales de mes se van a hacer cambios en las regulaciones sobre sostenibilidad, también los procesos declarativos de las empresas en este sentido. Algunos miembros de la Unión Europea quieren una simplificación de las normas, y a esta voz también se unen las empresas estadounidenses, que piden que algunas normas medioambientales que se van a poner en marcha simplemente no se pongan en marcha, y otras que se retrasen. Dicen que esto es una barrera para su trabajo, pone en peligro una inversión que se necesita en la Unión Europea, y dicen que ellos mantienen el compromiso medioambiental, que la mayor parte de las empresas que representan, casi el 98%, están a favor del Tratado de París, pero piden ahora una regulación más simplificada. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. Y nos vamos a Ecuador. Nos vamos directamente a Ecuador. Hablamos del panorama electoral porque este país va a volver a las urnas el próximo 13 de abril para elegir a su próximo presidente. El actual Daniel Noboa y la izquierdista Luisa González lograron el domingo un empate técnico que les aboca a medir nuevamente fuerzas. Un empate técnico que se lee como victoria en ambos bandos. El actual presidente Daniel Noboa aseguraba el lunes haber vencido a los que llamó todos los partidos del viejo Ecuador. Lo hizo en un comunicado, rompiendo un silencio que se prolongaba desde la noche electoral, que comenzó con sondeos a boca de urna que le daban la victoria en primera vuelta. Una previsión que fue cambiando a medida que el Consejo Nacional Electoral avanzaba en el conteo. El escrutinio nacional lleva más del 66%.
es decir, que de mantenerse la tendencia, las y los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 13 de abril. Desde Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, no tardaron en considerar como victoria la nueva tendencia. Estamos casi en un empate técnico ya. En un empate técnico con una tendencia, que es lo más importante, a que nosotros vamos a seguir creciendo en votos y Daniel Noboa va a seguir bajando en votos. Ese empate técnico entre Noboa y González, con cerca del 44% de votos cada uno, dejó además muy atrás al resto de rivales. El tercer candidato más votado, el líder indígena Leonidas Iza, apenas obtuvo el 5,2% de los votos. Su apoyo podría ser clave ahora para el balotaje, aunque de momento ha asegurado que se tomará un tiempo antes de decantarse por ningún candidato. Más del 83% de los ecuatorianos llamados a las urnas participaron en estas elecciones celebradas bajo el estatus de conflicto armado interno que Noboa declaró a principios de 2024 para combatir el crimen organizado. Esto después de que Ecuador registrase en 2023 la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. Y vamos ahora a Colombia. Se agudiza la crisis en el gobierno de Gustavo Petro. Este mismo lunes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, renunció al cargo para volver a la actividad política de cara a las elecciones del 2026 y se suma así a una larga lista de ministros y altos funcionarios del gobierno. Esto un día después de que el presidente Gustavo Petro pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete ante lo que calificó de una falta de avances en el cumplimiento de los compromisos con los ciudadanos. Ahora, el mandatario colombiano debe enfrentar el reto de renovar su gabinete sin perder el respaldo político dentro de su coalición en el Congreso. Y finalizamos nuestro programa con la celebración de la fiesta de la Candelaria en Puno, el sur del Perú. Más de 40.000 danzantes y músicos participan en la vibrante celebración que dura varios días. La festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno fue declarada, por cierto, Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO en el 2014. Los orígenes de la celebración se remontan al siglo XVI, con profundas raíces en tradiciones tanto prehispánicas como cristianas. La veneración a la Virgen de la Candelaria está profundamente ligada al culto a la Pachamama. Sin duda, una fiesta llena de energía, color y tradición. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.